Muy buenos días chicos, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a continuar con el contenido de límites. En este caso son límites indeterminados del tipo 0/0, que de hecho ya hemos trabajado algunos casos en particular, solamente que ahora nos vamos a explayar un poco más. Para que surja este tipo de indeterminación, por empezar tenemos que tener una función que sea racional, o sea que sea una fracción. Y cuando reemplazamos la variable por el valor al que tiende, vamos a encontrarnos con que en el numerador tenemos un 0 y en el denominador tenemos un 0. Así que esta indeterminación vamos a tener que ver cómo proseguir. Se nos va a presentar generalmente en funciones racionales y funciones irracionales. Vamos a ver cada una de ellas con casos específicos. Y para recordar un poco, las funciones racionales, recuerden que son aquellas que son una fracción y en el numerador tenemos un polinomio y en el denominador tenemos también un polinomio. Lógicamente las indeterminaciones no las vamos a dejar así, sino que vamos a tratar de ver cuál es el valor real del límite de la función en ese punto, ¿sí? O sea, vamos a tratar de buscar un camino para poder salvarla. Así que vamos a ver un ejemplo. Nos van a pedir siempre que busquemos el límite y nos van a dar la función. Por ejemplo, acá fíjense que en el numerador y en el denominador, en ambos casos tenemos funciones cuadráticas. Pueden ser funciones de cualquier tipo, ¿sí? O sea, polinomios, perdón, de cualquier tipo, no siempre son cuadráticos. Y siempre para resolver los límites, recuerden que reemplazamos cada una de las variables por el valor al que tiende y haciendo cuentas vemos qué resultado nos da. En este caso, lógicamente, es una indeterminación del tipo sobre 0, 0/0. Así que vamos a tratar de salvarla para ver cuál es el valor que tiene en este punto 3. ¿Cómo la vamos a salvar? La vamos a salvar factorizando. ¿Qué vamos a factorizar? Vamos a factorizar el numerador y el denominador de nuestra función racional que nos da el enunciado. Como les dije, son dos funciones cuadráticas. Y para factorizar funciones cuadráticas tenemos varias opciones de caminos a seguir. Quizás el más fácil o más sencillo puede ser el de la forma factorizada de la función cuadrática, que se arma con el valor de a y el valor de x1 y x2, que son las raíces. Y estas raíces recuerden que las vamos a buscar con la fórmula resolvente o de Bhaskara, depende cómo la hayan conocido ustedes. Entonces, esta fórmula nos va a permitir buscar las dos raíces que nos permiten armar la fórmula factorizada. Ahora, ¿cómo completábamos los valores de a, b y c de esta fórmula? Bueno, vamos a aplicarlo primero en la función del numerador. El numerador, fíjense que es x cuadrado menos 5x más 6. Localizamos los valores de a, b y c. Recuerden que a es el valor que acompaña al término cuadrático, en este caso es 1. El valor de b es el valor que acompaña al término lineal, que en este caso es menos 5. Y el valor de c es el término independiente, que en este caso vale 6 positivo. Una vez localizados estos tres valores, los reemplazamos en la fórmula, cada uno conservando su signo. Y haciendo las cuentas vamos a encontrar las dos raíces. La primera de ellas va a valer 3 y la segunda de ellas va a valer 2. Después ustedes hagan todas las cuentas para corroborarlo, obviamente. Y bueno, ya conocemos cuánto valen las raíces. Ya conocíamos el valor de a porque la necesitábamos para armar toda esta fórmula. Así que ya estamos en condiciones de armar la fórmula factorizada de esta función cuadrática. Entonces vamos a decir que la función sobre la cual hicimos todas estas cuentas se puede expresar en su forma factorizada de esta forma. Lo que hicimos fue reemplazar el valor de a y el valor de las dos raíces. Fíjense que las raíces
siempre van a quedar con su signo opuesto, ¿sí? Esto es muy importante para que hablemos de la misma función. Luego vamos a hacer lo mismo con la otra función cuadrática que está en el denominador de nuestro enunciado, que es x cuadrado menos 8x más 15. También localizamos los valores de a, b y c, las reemplazamos en la fórmula resolvente, hacemos todas las cuentas y encontramos las dos raíces. Una vez encontradas las dos raíces y conociendo el valor de a, vamos a poder armar su forma factorizada, que es de este tipo. Les repito, ustedes pueden hacer todas las cuentas para corroborar que esto esté bien. Ahora, una vez factorizado tanto el numerador como el denominador, volvemos a nuestro ejercicio de allá del costado izquierdo y reemplazamos en ambos casos sus polinomios por sus formas factorizadas. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Fíjense, hay un paréntesis, un factor que se repite arriba y abajo. Y nuestro objetivo siempre, recuerden, a la hora de factorizar, es poder simplificar algo para poder salvar la indeterminación. El hecho de poder simplificar estos términos que son iguales nos permite casi afirmar al 100% que nuestra indeterminación ha sido salvada. Entonces, una vez simplificado, transcribimos lo que nos queda y volvemos a reemplazar por el valor al que tiende la x, que es 3. Fíjense que reemplazando nuevamente ya nos da un valor distinto a 0 sobre 0. Podemos afirmar que nuestra indeterminación fue salvada. Es una forma muy mecánica de resolverlo. Siempre primero vamos a reemplazar por el valor al que tiende la variable. Si es una indeterminación de este tipo, vamos a factorizar. Factorizamos todo lo que sea posible. Simplificamos y volvemos a reemplazar por el valor al que tiende la función. De esta forma siempre vamos a lograr llegar a un resultado numérico de nuestro ejercicio. Ahora, no siempre va a tratarse de funciones cuadráticas, por lo que podemos recurrir, llegado el caso, a otras formas de factorización distintas. Así que vamos a ver un ejemplo donde sea otro tipo de factorización. Pasamos a la otra diapositiva y tenemos otro ejemplo que es otro tipo de función racional. También es racional, eso es importante. Fíjense que arriba hay una función polinómica y abajo también. Siempre recuerden que primero reemplazamos por el valor al que tiende la x, que en este caso es 0. Y lógicamente nos vuelve a dar 0 sobre 0. Entonces factorizamos. Noten que no tenemos función cuadrática en este caso, así que la fórmula resolvente no nos sirve. ¿Qué caso de factorización podemos aplicar? Bueno, tenemos 6 casos para probar. Acá a simple vista se puede ver que es un caso de factor común, porque los 3 términos que tenemos tienen la letra x, así que vamos a elegir la x de menor potencia, de menor exponente, que es la x elevado a la 1, y vamos a completar lo que iría dentro del paréntesis. Pensamos, hay dos formas de pensarlo. Podemos pensar por cuánto hay que multiplicar a la x para que nos dé menos x a la quinta. O podemos hacer menos x a la quinta dividido el factor común, que es x, y nos va a dar el primer término dentro del paréntesis. Yo lo voy a pensar como por cuánto hay que multiplicar a x para llegar a menos x quinta. Por empezar, el signo va a ser negativo y para llegar a x a la quinta debería multiplicar a x por x a la cuarta. Vamos con el segundo término. ¿Por cuánto multiplico a x para llegar a 2x cubo? Bueno, el signo sería positivo y para llegar a 2x cubo tengo que multiplicar a la x por 2x cuadrado.
Recuerden que si hacemos x por 2x cuadrado, los exponentes de las x se sumarían y llegaríamos al 2x cubo. Y por último, el último término sería por cuánto multiplico a la x para obtener el tercer término que es x, que sería más 1. Ahora, una vez factorizado este polinomio, volvemos al enunciado y reemplazamos el numerador por esta forma factorizada. Si observan en el denominador del enunciado tenemos 5 por x. Ese polinomio ya está en su mínima expresión de forma que no lo podemos factorizar, por lo tanto va a quedar así. Y haciendo este tipo de factorización, fíjense que en el numerador tenemos x por un paréntesis y en el denominador tenemos 5 por x, de manera que podemos simplificar estas x que están multiplicando arriba y abajo y transcribimos lo que nos queda después de la simplificación. Ahora, simplificando, recuerden que podemos afirmar que la indeterminación fue salvada, así que volvemos a reemplazar por el valor al que tiende la x y llegamos a una respuesta que no es una indeterminación, sino un valor numérico absolutamente posible. Sin más que agregar, obviamente puede ser cualquier tipo de caso de factorización, eso tenemos que tenerlo a mano. Y acá están anotados los pasos que se hacen para poder resolver casos de funciones racionales. Ahora, el otro tipo de caso es cuando se trata de una función irracional. Las funciones irracionales son aquellas donde tenemos la presencia de una raíz. Puede estar en el numerador o en el denominador, en cualquiera de ambos lugares. O en ambos, ¿sí? Puede pasar. Pero siempre que haya una raíz, se va a tratar de una función irracional. Una raíz de una variable, ¿no? Entonces, vamos con un ejemplo. Nos dan un caso de este tipo. Tenemos una raíz cuadrada, en el numerador. En el denominador no hay raíz cuadrada, pero sin embargo es una función irracional. Siempre como hasta el momento reemplazamos por el valor al que tiende la variable. Y fíjense que obtenemos también una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Así que vamos a tener que también salvarla. Pero ¿de qué forma la vamos a salvar en este caso? En este caso la vamos a salvar de otra forma que es multiplicando y dividiendo por el conjugado de esta raíz, de este término que tiene la raíz. ¿Cómo es que hacemos eso? Lo primero que vamos a hacer es elegir, ¿sí? En este caso está en el numerador, la parte que tiene la raíz, y observamos el signo que tiene por fuera de la raíz. O sea, los términos están en este caso separados en el numerador por un negativo. Vamos a buscar el conjugado simplemente cambiándole este signo a la parte del numerador. O sea que nuestro conjugado se trataría ni nada más ni nada menos que el mismo numerador, solamente que en vez de un negativo va a tener un positivo. ¿Y por qué elegimos esta fracción para multiplicar? Porque fíjense que en el numerador y en el denominador de esta nueva raíz tenemos exactamente lo mismo, raíz cuadrada de x al cuadrado más 3 más 2. O sea, algo dividido sí mismo nos da 1. Es una especie de artilugio para poder salvar la indeterminación sin modificar nuestro enunciado original, ¿sí? Técnicamente lo estamos multiplicando por 1 y multiplicar por 1 no nos afecta en nada. Solamente nos va a quedar transcrito nuestro enunciado de una manera que nos convenga a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa siempre que trabajamos con conjugados? Vamos a hablarlo de forma generalizada. Nosotros tenemos la raíz de algo más otra cosa y el conjugado va a ser la raíz de ese mismo algo menos esa otra cosa. Siempre que multipliquemos así una expresión por su conjugado, la respuesta va a ser
el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Este artilugio de multiplicar por el conjugado lo que nos hace a nosotros es poder deshacernos de la raíz cuadrada con facilidad. Fíjense que la raíz cuadrada de a elevado al cuadrado, yo puedo simplificar la potencia y la raíz y me queda a menos b al cuadrado. Acá está mal escrito, pero sería a menos b al cuadrado, sin el cuadrado de la a. De manera que nosotros, en este caso, fíjense que en nuestro enunciado tenemos la raíz cuadrada de x al cuadrado más 3 menos 2 por el otro numerador que sería su conjugado. Para resolver esta multiplicación de fracciones en nuestro enunciado, tendríamos que hacer numerador por numerador y denominador por denominador. Cuando tratemos de hacer numerador por numerador, fíjense que sería hacer esta cuenta. Si miramos esto de a y de b que acabé de explicar, para resolver esta multiplicación entre conjugados nos va a quedar el primer término, que es la raíz elevada al cuadrado, menos el segundo término al cuadrado. ¿Sí? Mucha cuenta no hay que hacer. Es la famosa diferencia de cuadrados que ustedes ya habrán visto en cuarto y quinto año. Entonces, ¿qué voy a hacer? Nada, escribo esta expresión allá en mi enunciado, ¿sí? Tal cual está, porque multiplicamos numerador por numerador y obtuvimos esto. Y en el denominador, fíjense que yo no estoy resolviendo nada. Simplemente escribo el primer numerador, entre paréntesis, por el segundo denominador, entre paréntesis. No los mezclo, no los distribuyo, no nada. Nuestro trabajo va a ser a desaparecer la raíz del numerador nada más. Ahora, ¿qué va a pasar? Fíjense, en el numerador nos queda raíz cuadrada del paréntesis elevada al cuadrado, de manera que podemos simplificar potencia con raíz, y nos quedaría en este numerador el paréntesis sin la potencia y sin la raíz, menos el 4 que me surge de hacer 2 al cuadrado. Esto es lo que pasó arriba, ¿ven? Desapareció la raíz cuadrada, que era lo que yo estaba buscando. Sin embargo, en el denominador no voy a hacer absolutamente nada por el momento. Seguimos trabajando arriba, en el numerador. Podemos unificar los dos términos que no tienen x, que son el 3 y el menos 4, que nos quedaría menos 1. La x cuadrada se conserva y el denominador sigue siendo exactamente igual. Y una vez que yo logro desaparecer la raíz del numerador, en este caso, voy a proceder a factorizar el polinomio que me surja de eso. Tenemos x cuadrado menos 1 por factorizar. Lo vamos a hacer acá en el costado. Fíjense que x cuadrado menos 1 es una diferencia de cuadrados hermosa, que nos quedaría como x menos 1 por x más 1. Entonces, esta expresión factorizada la volvemos a escribir allá en el enunciado, en nuestro numerador, para que ustedes se fijen que se puede simplificar, porque ahora que está todo factorizado arriba y abajo, se nos repite el x menos 1 y el x menos 1. De esta forma, yo puedo decir que salvé la indeterminación. Escribo nuevamente lo que me queda luego de simplificar. Reemplazo por el valor al que tiende la x. Y fíjense que hemos salvado nuestra indeterminación. Esta forma es un poco más larga, es un poco más trabajosa, pero más o menos es el mismo procedimiento. Se le agrega solamente lo de multiplicar y dividir por nuestro conjugado. ¿Qué pasos hicimos hasta el momento entonces? Todos estos.
primero reemplazamos siempre la variable por el valor al que tiende. Y si se trata de una indeterminación del tipo 0 sobre 0, en caso de que sea una función irracional, vamos a multiplicar y dividir por el conjugado. Una vez que nos deshacemos de la raíz cuadrada en la parte que la tengamos, vamos a factorizar el polinomio que nos surja, si se puede hacer, y de esta forma vamos a poder simplificar lo que nos quede, ¿sí? como nuevo ejercicio. Y una vez que simplifico, ya está, vuelvo a reemplazar por el valor al que tiende y obtenemos la respuesta. Bueno, espero que haya sido bastante claro. No se olviden de que hubo un error acá en esto. La a no va al cuadrado, sino que se simplificaría acá con la potencia y la raíz y nos queda a solito. Sería a menos b al cuadrado en realidad la formulita. Disculpen por ese error. Y bueno, después tenemos para hacer todos estos ejercicios. A ver que esto se sale, ahí está. Fíjense que tenemos casos de funciones racionales y casos de funciones irracionales. En el caso de arriba tenemos que directamente, si es indeterminado, factorizar y simplificar. Y si son irracionales y son indeterminados, tenemos que buscar multiplicar y dividir por el conjugado. ¿Sí? Muchos éxitos y cualquier duda estoy a disposición. Nos vemos, chicos.